sin saber muy bien qué hacer, tratando de contactarnos con los colegas de la manera que podíamos, viendo cómo podíamos trabajar, ordenándonos. Y creo que también nuestros alumnos estuvieron a la deriva prácticamente unos 15 días, que fue lo que nos demoramos nosotros en poder asumir lo que estaba pasando y en buscar una opción. Por lo tanto, yo creo que a la mayoría nos pasó que tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que teníamos. Por lo tanto, el año pasado el trabajo que se hizo fue más bien asincrónico. Pero clases, todo fue asincrónico. Se grababan cápsulas, se grababan clases, se preparaban guías y eso se enviaba a través de WhatsApp, porque también fue otra de las complejidades que tuvimos, que los apoderados no tenían conexión y varios de nuestros profesores no tenían conexión tampoco. Entonces tuvimos que empezar a buscar estrategias en ese sentido. También nos ayudó el haber contratado una plataforma de mensajería de texto que se llama Papinota y que nos permitió a través de mensajes de texto, porque es un mensaje corto pero que ya no necesita internet, tener comunicación con todos los apoderados de una y con todos los profesores. Entonces hasta el apoderado que estaba en el campo con un mínimo de rayitas le llegaba el mensaje de texto que decía, oiga, comuníquese con el profesor. Eso nos permitió generar también una línea de comunicación más directa con los apoderados y que la mantenemos hasta el día de hoy porque fue muy positivo. Enfrentar la pandemia para los colegas, para todos los docentes, implicó reinventarse, buscar nuevas estrategias para poder atender a todos los estudiantes, poder implementar recursos tecnológicos. Algunos docentes no estaban acostumbrados a esto, así que en conjunto buscamos las soluciones y los que sabían más aprovecharon instancias para poder entregarles estas herramientas a aquellos que estaban menos favorecidos con el uso de la tecnología. También estuvimos participando de talleres que impartió el DAEM con el uso de cápsulas. De esta manera fuimos abordando este tema de a poco. El trabajo también en aula es muy concreto, con mucho material, cosa que no se pudo realizar desde las casas a través de una pantalla, donde que contábamos con el material que tenían los papás en ese minuto y tratar de ser como muy creativas para llegar a los niños y que se puedan concentrar y vernos a nosotros a través de la pantalla. Fue como lo más difícil, pero con el tiempo los niños se fueron habituando y fue un trabajo igual como muy dinámico, como te digo, a través de quizás de la imaginación o de la inventiva que teníamos que tener día a día para hacer un trabajo plano, en el sentido de hacer PowerPoint, como haces tú un niño que no se reconozca una figura geométrica si no lo están tocando, no lo están palpando, y así que eso fue como quizás lo más difícil. Como captar esa atención que ellos requerían, esa motivación, ese impulso, fue difícil, pero después ya fui conociéndolos un poco más, preguntándoles sus intereses, viendo qué querían ellos también de mí, que yo les entregara, y en base a eso planifiqué y empecé a realizar las actividades que resultaron bien hasta el día de hoy. No sé en realidad cómo tan a fondo pudieron organizarse ellas, pero el hecho de que, por ejemplo, tenían horarios para diferentes grupos, atendían de manera virtual a diferentes grupos de acuerdo a las habilidades de distintos niños, ¿ya? No tratan a los niños que tienen algún tipo de necesidad educativa, sino que a partir de las habilidades. Entonces hacían grupos, no sé, ¿sabes qué? Estos niños van a trabajar de 11 a 11:30, ellos van a trabajar de 3 a 3:30, ellos van a trabajar de tal horario a tal horario. Se adaptaban en realidad a las familias, ¿ya? Porque eso es algo que hay que destacar, ¿ya? No todos los colegios lo hacen. Muchos casos de colegas que salieron en sus vehículos a visitar las casas, a dejar de repente un pendrive con una cápsula para que los chicos la vean, a entregar las canastas, ya al momento de entregar las canastas, a llevar material. Y sobre todo en educación parvularia nos costó bastante porque estamos hablando de niños que no habían conocido la escuela. Lo que pasa es que ahora cuando volvimos presencial, como el pre-kinder y el kinder fueron uno de los primeros cursos que volvió, realmente hubo que hacer apresto con niños que ya estaban grandes, por decirlo de alguna manera.
Y imagínense, ellos volvieron el 27 de septiembre y ese día fue como si nosotros hubiéramos venido el día 1 de marzo. Pero fuera de todo eso, la gracia de esto es que las profesoras, las educadoras hicieron un tan buen trabajo junto a su equipo. Entonces, dentro de las cosas interesantes que lograron hacer fue llegar a tener cercanía con los niños. Y una de las cosas que no gustó fue que los niños cuando llegaron a casa las conocían. Tuvieron que hacer el ejercicio de sacarse la mascarilla un rato así para que sepan quién eran. Pero eso generó también un lazo de confianza que permitió que ese periodo de apresto no fuera tan largo. Hoy día ya uno va a la sala y ve a los niños trabajando. Y estamos hablando que todavía no llevan un mes desde que volvieron. Lo mejor. Sin duda alguna, a pesar de estar con mascarillas, a pesar de tener cierto distanciamiento de repente, que es muy difícil, más con los pequeños, y de todo este protocolo sanitario, sin duda es lo mejor, porque es mucho más fácil llegar a los chicos y enseñarles y trabajar con ellos así de manera presencial, estando ahí con ellos, observando sus movimientos, sus maneras de aprender o de entender las cosas. Y el que ellos volvieran ahora fue absolutamente gratificante. Es a ver, no sabría cómo explicarlo cuando tienes ese sentimiento como de no sé, de amor, por decirlo de alguna forma, porque trabajar con niños es la experiencia más linda que puede haber. El poder educarlos desde chiquitito es lo más lindo que puede haber, cuando uno tiene vocación en realidad el trabajar con niños. Y para ellos también fue bastante gratificante, tanto así que a veces llegan las 2:30 del día y ellos no se quieren ir, porque ya se vieron, se tocaron, se vieron, son cosas que no tienen explicación en realidad, y el sentimiento para ellos y para uno es muy gratificante. Mira, yo creo que una de las cosas positivas que a nosotros como establecimiento nos dejó es habernos dado cuenta que habíamos tenido la capacidad de generar un equipo bueno y sólido pedagógicamente hablando. Y un equipo escuela también muy bueno, o sea, estoy hablando desde el director hasta la señora manipuladora de alimentos. La experiencia positiva de todo esto es que el consolidado del equipo de trabajo ya estaba, pero no habíamos sabido valorarlo.